Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a este simposium de nuevos aspectos de insuficiencia cardíaca en el paciente con enfermedad cardiorrenal. Y bueno, doy la bienvenida junto con mi comoderadora y querida amiga, la doctora Marta Cobo, y os la presento porque creo que a mí ya me conocéis la mayoría. Entonces, bueno, Marta Cobo es una experta en enfermedad cardiorrenal, es la responsable de la unidad de insuficiencia cardíaca del Hospital Puerta de Hierro, que ya sabéis que es referente como unidad cardiorrenal, junto con otras como la de Valencia. Y es además la representante de la enfermedad cardiorrenal en la especialidad de cardiología. Sabéis que hay de nefrología y de cardiología, pues ella es la responsable y la representante de los cardiólogos en todo aquello que hacemos. Yo he tenido la suerte de coincidir con ella muchas veces y además de ser una persona muy comprometida y que conoce mucha nefrología, yo creo que casi ya la podríamos dar el título, pues es una magnífica docente y ella es la que va a hacer la presentación. Patricia, muchas gracias por la presentación. Yo estoy encantada de estar aquí con vosotros. Yo supongo que ya se ha dicho en todas las charlas, pero yo quería felicitaros a la Junta pues, por vuestra gestión del Congreso. No ha sido nada fácil. Y también las gracias porque me siento cada vez más como amigos. Yo creo que lo que estamos viviendo en España es pionero, la comunidad cardionefrológica, y mucho en parte la ilusión que los nefrólogos estáis poniendo es única y como decimos en cardiología, no dejemos que esta llama se apague, sino que sigamos. Y fruto de esto es esta muestra, que estamos aquí un poco los que creímos en esto desde el principio. Y sin más voy a presentar a Borja Quiroga, que es nuestro homónimo en CARESEN, de cómo está la situación de insuficiencia cardíaca en la enfermedad renal, porque igual es que estamos ante un mismo paciente, ¿no, Borja? Hola a todos. Gracias, Marta. Muchísimas gracias por estar aquí a las 2 con un exquisito bocata de jamón fuera y que hayáis preferido la cardionefrología. Sabemos que no está aquí todo el mundo al que le interesa esto y un poco a modo de homenaje, esta ponencia introductoria sobre la mesa cardiorrenal quiere rendir tributo a todos los interesados. Vamos a hablar del estudio JACA, que es un estudio epidemiológico que hemos llevado a cabo desde el grupo CARESEN. Y desde este mismo grupo también quiero agradecer al comité organizador que siga fijando la cardionefrología como un interés de la comunidad nefrológica. Hemos asistido antes a un taller muy innovador, muy interesante, saliendo de la práctica clínica, que yo creo que es una cosa que falta en los congresos, y ahora vamos a ver una parte un poco más teórica. Como digo, esto es una ponencia introductoria a los dos grandísimos titanes que componen esta mesa y que nos van a hablar de marcadores y tratamientos emergentes. Estos son mis conflictos de interés, ninguno de ellos tiene que ver con la presente ponencia. Y teniendo en cuenta que todos los que están aquí tienen interés por la cardionefrología, supongo que esta diapositiva y esta revisión de 2021 es de sobra conocida. Tenemos el gran problema de ser para muchos una etiqueta. Y digo ser para muchos, me estoy refiriendo a los pacientes renales que nosotros atendemos. En esta gráfica, que como digo es bastante conocida porque se muestra en todos los congresos, no por ello pierde importancia, se puede observar cómo la evidencia en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca cae a medida que disminuye el filtrado, siendo absolutamente mínima cuando disminuimos el filtrado glomerular por debajo de 20. Precisamente en el subgrupo de pacientes con enfermedad renal que más se mueren en general, que más se mueren de causa cardiovascular y que más eventos cardíacos tienen, lo cual puede parecer una contradicción. Pero es que atendiendo a esto hemos focalizado poco precisamente en estos pacientes. Y puede sonar un poco extraño, pero a medida que avanza el filtrado glomerular tenemos más prevalencia y más hospitalización por insuficiencia cardíaca, pero precisamente es en esos subgrupos más avanzados de enfermedad renal donde encontramos un mayor infradiagnóstico. Y esto nuevamente es a través de
esta etiqueta renal que hace que nuestros pacientes estén apartados del diagnóstico y del tratamiento. Claro, si no nos despierta interés administrar un tratamiento a un paciente con enfermedad renal crónica avanzada, nos podemos llegar a plantear ¿para qué lo vamos a diagnosticar? Y voy a poner un ejemplo práctico que se sale un poco de la ponencia, pero que realmente es un estudio publicado hace nada en JACC, en octubre de este año, y que me ha parecido que ilustra perfectamente el problema al que nos enfrentamos los nefrólogos. Fijaros, es un estudio que incluyó a 20.000 pacientes con enfermedad renal crónica y macheó 35.000 controles con un seguimiento de 12 años, de extenso seguimiento, y en el que simplemente se quería observar si los pacientes con enfermedad renal tenían un control de los factores clásicos de riesgo cardiovascular, presión arterial, glucemia y colesterol. Fijaros dónde estamos volviendo, a los factores clásicos de riesgo cardiovascular frente a controles sanos y qué impacto tenía controlarlos. Y la gráfica es tremendamente llamativa. Fijaros el riesgo de evento en los pacientes que no tienen enfermedad renal crónica y el riesgo de evento en aquellos que tienen controlados los 3 factores de riesgo cardiovascular. Es el mismo. Es decir, incluso nos olvidamos de controlar los factores clásicos de riesgo cardiovascular de los que llevamos hablando más de 20, 30 o 40 años. Y a tal efecto, pues hemos querido realizar este estudio, que como decía es un homenaje, porque este estudio solo se ha podido realizar y obtener las conclusiones que vamos a ver al final a través de la colaboración de muchos de vosotros, de muchos centros y de muchos pacientes. El estudio HACA es un acrónimo de Heart and Kidney Audit, pero también nos gustó poner este nombre haciendo homenaje a este baile maorí de Nueva Zelanda que realiza el equipo de fútbol americano cada vez que se enfrenta a un torneo, y de rugby, de hecho fútbol americano, de rugby, cada vez que se enfrenta a un torneo, y que es muy llamativo, y es lo que nosotros queremos mostrar con este acrónimo, llamar la atención a todos, a toda la comunidad nefrológica, cardiológica, general, la sociedad, a los políticos sobre la enfermedad cardíaca. Y lo que pretendíamos observar era una cosa muy sencilla, si se estaban cumpliendo los objetivos de tratamiento, de diagnóstico y de tratamiento de las guías de insuficiencia cardíaca de 2016 en el año 2021, es decir, habíamos dejado 5 años para implementar estas recomendaciones y quisimos comprobar si se estaban haciendo. Para aquellos que deseen leer el artículo completo, porque yo apenas dispongo de 10 minutos más, está publicado en Cardiorenal Medicine en un número este año, y como decía, se incluyeron 29 centros, 20 ciudades y 5.000 pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, es decir, con un filtrado glomerular por debajo de 30 mililitros por minuto, que se distribuyeron en los estadios que se puede ver en la parte de abajo, 74% grado 4, 26% grado 5. Atendiendo a las recomendaciones de 2016, yo sé que 2016 en 2024 puede sonar muy antiguo, pero los resultados, y por eso los traemos aquí ahora, son más llamativos y pensamos que hubo 5 años para implementar estas recomendaciones. Bueno, pues sobre el diagnóstico, como todos los que estáis aquí sabéis de sobra, se basa en la historia clínica, en los péptidos y en el ecocardiograma. Y en los pacientes con enfermedad renal crónica de España se basaba en estos 3 pilares. Bueno, pues se puede ver en las gráficas, en diferentes tonos de verde, cómo en general el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, porque estos pacientes se incluyeron si tenían la etiqueta de enfermedad renal crónica avanzada e insuficiencia cardíaca en sus antecedentes médicos, se cumplía en el 90% de los pacientes. Prácticamente nos encontramos una importante disminución en el diagnóstico de los péptidos natriuréticos, lo cual es completamente normal porque sabemos que los dinteles de clasificación en la enfermedad renal son diferentes a los de la población sin enfermedad renal. Y un aspecto que a mí también me resulta bastante llamativo es que históricamente estos pacientes, en 1 de cada 4 casos, no tenían parámetros ecocardiográficos a los que referirnos. Antes de hablar del manejo, que yo creo que es lo más importante, vamos a hablar del diagnóstico. Hemos dicho que a medida que avanza la enfermedad renal crónica tenemos más insuficiencia cardíaca, sabemos de estudios epidemiológicos basados en codificación
sobre todo americanos, que entre el 30 al 50% de los pacientes con enfermedad renal deben tener algún grado de insuficiencia cardíaca, y nosotros nos encontramos en nuestra cohorte, gracias por la sinceridad de todos los centros, porque en realidad esto no deja de ser una autocrítica, también nuestra, por supuesto, de todos, porque todos los investigadores también hemos contribuido a estos datos, del 13%. El 13% de los pacientes con ERCA tenían insuficiencia cardíaca. ¿Dónde están el resto? Y sobre todo, ¿qué les estamos dando al resto de pacientes que no están aquí? Y lo que es tremendamente llamativa es, en función del centro, había una variabilidad de entre el 2%. Hay un centro que remite que solo el 2% de sus pacientes con enfermedad renal crónica avanzada tenían insuficiencia cardíaca, ante lo que puede ser más cercano a la normalidad, los centros 28 y 29, que por supuesto están anonimizados. Pero en cualquier caso, si utilizamos el dintel bajo de prevalencia de insuficiencia cardíaca en la enfermedad renal, nos encontramos con que apenas cuatro centros diagnostican la insuficiencia cardíaca que teóricamente le tocaría tener a esos pacientes. Nos vamos a meter ahora en los pacientes que hemos diagnosticado y, sobre todo, un análisis muy sencillo. Vamos a ver cómo estamos tratando a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. Estos pacientes supusieron, sobre los 529 que formaban la muestra, insuficiencia cardíaca más enfermedad renal crónica, aproximadamente 120. 120 pacientes tenían enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. Las guías en aquel momento mostraban como pasos en el tratamiento: bloqueantes del sistema renina-angiotensina aldosterona, beta bloqueantes, antagonistas del receptor mineralocorticoide y, en un siguiente paso, los ARNI, los inhibidores de la neprilisina. Bueno, ¿cómo estaban tratados los pacientes de nuestra cohorte? Pues fijaros, con las 4 drogas. Es verdad que hemos añadido los ISGLT2 y esto es una trampa relativa porque no estaban en las guías clínicas estas recomendaciones, pero los pivotales, los ensayos clínicos pivotales ya habían sido publicados, con lo cual se podía llegar a administrar, pero vamos a salir de ahí apenas un 9%. Bueno, esto es coherente y esto tiene sentido que no todos lo recibieran. Pero si nos centramos en los pacientes que recibían 3 fármacos, es decir, tratamiento completamente optimizado, sabemos de las dificultades que tiene hacer eso en la consulta de enfermedad renal crónica, pero hemos visto en el taller cómo, de la mano de las unidades cardiorrenales y de la mano de una monitorización estrecha, esto se puede conseguir. Apenas el 35% de los pacientes recibían ese tratamiento. Pero es que prácticamente un 35% de los pacientes apenas recibían 2 fármacos pronósticos para la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. Este es el evolutivo de los fármacos fundacionales de la insuficiencia cardíaca a lo largo del tiempo y cómo se han distribuido los pacientes de nuestra cohorte en función de la aprobación de cada uno de ellos o de la inclusión en las guías clínicas. Al doctor Díez y a mí, en representación del Grupo Caresen, nos pareció que era urgente poner blanco sobre negro estos datos encima de la mesa y propusimos a la revista Nefrología hacer una editorial con el sugerente título de: la implantación de la cardionefrología en España es una urgencia sanitaria. Y esto se basaba en datos que el doctor Díez extrapoló de los nuestros del estudio y en el que podíamos observar cuántos pacientes estábamos dejando de diagnosticar desde el punto de vista teórico en España, atendiendo a los estudios epidemiológicos que ya conocemos, 27.000, y cuántos pacientes no estaban recibiendo un tratamiento óptimo y tenían una insuficiencia cardíaca avanzada en España y tenían una insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, 7.725 pacientes. Desde entonces, desde 2021, cuando se pidieron los datos, cuando fueron el periodo de inclusión de los pacientes, hemos vivido unos avances muy importantes, como todos vosotros sabéis: la inclusión en las guías de los ISGLT2, la aprobación de los GLP-1 para pacientes diabéticos, la aprobación de la finerenona y además las propias guías de cardiología se han actualizado los años 2021 y un update específico en 2023. Y además, ahora sí, contamos con algunas unidades cardiorrenales en España que son de referencia y que probablemente posibilitan que esta situación actual
esta situación que hemos vivido no sea la actual. Y a modo de ejemplo, Marta y María están aquí, traigo el primer ejemplo precisamente de approach multidisciplinar a una unidad cardiorrenal, en el que ellas mismas pasan a la unidad cardiorrenal y han mostrado sus resultados en un seguimiento prácticamente de un año, observando, por ejemplo, que disminuye el número de hospitalizaciones en un año, esto es un dato tremendamente importante, o que se ha incrementado un 20% el uso de los fármacos fundacionales en sus pacientes cardiorrenales. Como conclusión, y esta es mi última diapositiva, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues lo que yo propondría ahora mismo, todos los que están aquí, también lo haremos a través del Grupo Caresen, es desde luego hacer un estudio JACA 2.0, intentar realizar exactamente el mismo protocolo en el año 2025, teniendo en cuenta que las actualizaciones ya llevan 4 años en realidad, y ver si hemos mejorado o no. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación tengo el privilegio de presentaros al profesor Javier Díez, que podría decir muchas cosas de él, pero yo creo que lo que más le define es que es el primer cardionefrólogo de España o del mundo, no lo sé muy bien. Y bueno, yo creo que a él le debemos precisamente que haya esta reunión hoy aquí. Él ha sido el gran impulsor del grupo cardiorrenal y de la nefrología cardiorrenal en España. Él nos dijo en la reunión del grupo ayer que esta va a ser su última aparición dentro del grupo. Yo sé que afortunadamente él va a estar en la sombra, pero bueno, sí que querría rendirle un homenaje y, si me lo permites, me gustaría dar un aplauso. Yo sé que se puede uno rendir homenaje de distintas maneras. Y bueno, agradecerte, que yo creo que va a ser una realidad y que lo celebraremos todos cuando ya exista la cardionefrología como tal, que has puesto mucho por ello. Y bueno, sin más, el tema del que nos va a hablar es una nueva visión de los mecanismos de la insuficiencia cardíaca en la enfermedad renal crónica, posible papel de las exerquinas. Javier, cuando quieras. Patricia, primero, muchas gracias de corazón. Nunca mejor dicho. Y de riñón. Muy bien. En segundo lugar, a José Luis, que está aquí, enhorabuena por haber llevado a cabo este congreso en las circunstancias en las que lo habéis llevado. Mi enhorabuena y mi reconocimiento a todo el comité organizador y a la SEN en su conjunto. Y, en tercer lugar, dar las gracias a vuestra presencia aquí. Como soy un provocador nato, me despido con un título, pues, que es provocación. Es que el futuro se hace así. Y la cardionefrología, si algo es futuro. Bueno, yo no voy a repetir. Cosas. No sé cómo va esto. Igual con el mando más fácil, Javier. Sí, pero apuntando a... No, sin apuntar, ahí. Ahí. Si alguien ha leído este JAMA del 2023, verá que en las distintas categorías de la enfermedad renal crónica, por filtrado por albuminuria, por cociente de albúmina creatinina, desde el principísimo, aumenta el riesgo de que aparezcan enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca. Fijaros, a la izquierda arriba, un individuo con un filtrado entre 90 y 104, con una albúmina o por debajo de 10 o entre 10 y 29, puede llegar a tener hasta un 30% de riesgo superior al de un individuo normalísimo de desarrollar insuficiencia cardíaca a lo largo de 2 años. ¿Qué significa esto? Pues que a medida que se desarrolla la enfermedad renal crónica, tanto en términos de descenso del filtrado como de aumento de albúmina, el riesgo aumenta. Y cuando coinciden las dos cosas, fijaros el grosor de la flecha. Pero me interesa llamar la atención, sobre todo, a los jóvenes de la sala, que con respeto a mí sois todos. Hay que mirar por encima de G4. Fijaros en G3A3. Un G3A3, fijaros el riesgo que tiene aumentado entre casi 6 y 8 veces de desarrollar insuficiencia cardíaca con los años. Hay que mirar por encima de G4 si queremos hacer cardionefrología de futuro. Gorka lo ha mostrado con la ERCA. Yo os pongo un reto. Por encima de G4. De hecho,
ya lo están haciendo otras especialidades. Que se nos pase el tren justamente a nosotros. No hace falta que diga que la prevalencia, lo ha dicho él, si la incidencia, como veis, es alta, la prevalencia lo es. Y lo es tanto para el filtrado como para la albúmina. Cosa curiosa que me gustaría discutir con los cardiólogos en petit comité. Con la albúmina elevada, uno ve más insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ver la bola verde a la derecha, que con fracción de eyección reducida. Esto es interés estudiarlo. Y por último, nadie niega, lo ha dicho ya Borja, que la coexistencia línea roja de enfermedad renal crónica e insuficiencia cardíaca tiene mucho peor pronóstico que cada una de las dos cosas por separado. O sea, riesgo alto de incidencia desde estadios tempranísimos de la enfermedad renal crónica, alta prevalencia y muy mal pronóstico. Oiga, la insuficiencia cardíaca que acompaña a la enfermedad renal crónica hay que prestarle atención diagnóstica y terapéutica, como se ha dicho anteriormente, pero también fisiopatológica. Esta es la visión que yo tengo clásica de cómo un riñón enfermo puede hacer que el corazón acabe siendo insuficiente. Se produce una serie de alteraciones sistémicas que todos reconocéis ahí, que todos diríamos de memoria, que facilitan el remodelado ventricular izquierdo adverso, en términos de anatomía macroscópica, de anatomía microscópica y de función. Y ese remodelado adverso es el que propicia el desarrollo clínico de esa entidad que se caracteriza por ingresos cada vez más repetidos por descompensación aguda, con mala calidad de vida y con menor esperanza de vida. El problema es, vamos a seguir con la cuadradito morado, vamos a seguir pensando que el riñón hace enfermar al corazón hasta producir la insuficiencia, teniendo en cuenta lo que dicen los libros o las revistas desde hace mucho tiempo, o vamos a ser atrevidos y nos vamos a ir para adelante. Pues vayámonos para adelante. Y yo me baso en lo que dicen las guías, las que digo últimas y las de la SC últimas. El importantísimo papel del ejercicio en los pacientes con enfermedad renal crónica, por un lado, para proteger el sistema cardiovascular, binarlo a la izquierda, y el importantísimo papel que tiene el ejercicio físico en los pacientes con insuficiencia cardíaca ya diagnosticada, que dicen a la derecha. El ejercicio, ¿qué es el ejercicio? ¿Tener más musculatura, tener más resistencia aeróbica? ¿O el ejercicio es un escenario en el que en el organismo acontecen muchas cosas? Pues sí, acontecen muchas cosas. ¿Qué cosas acontecen, por ejemplo? Estas, que durante el ejercicio físico, que con el ejercicio físico, en exceso o en defecto, múltiples órganos producen más o menos una serie de moléculas llamadas exerquinas, que se caracterizan por actuar sobre el propio órgano que las produce y distalmente. O sea, son moléculas con función autocrino, paracrina, endocrina. Aquí tenéis un ejemplo. Viene el ejercicio aeróbico de arriba o el ejercicio de resistencia que veis en el levantador de pesas. Fijaros lo que hacen sobre esta multitud de órganos y sistemas en nuestro organismo. Hacen que todos esos órganos y sistemas que ahí veis representados frenen o estimulen la producción de una serie de moléculas que se llaman exerquinas, porque eso acontece durante el ejercicio o durante la falta de ejercicio. Pero en cualquier caso están relacionadas con el ejercicio. Yo quisiera centrar vuestra atención sobre el órgano más implicado en el ejercicio, mientras no se demuestre lo contrario, que es el músculo. Más allá del cuore, más allá de los pulmones, más allá de los vasos, es el músculo. El músculo esquelético, durante el ejercicio, frena la producción de ciertas exerquinas o aumenta la producción de ciertas exerquinas. ¿Cómo se llaman las exerquinas del músculo esquelético? Mioquinas. ¿Qué son las mioquinas? Son citoquinas, proteínas pequeñitas, incluso proteoglicanos, cuya síntesis por las células musculares esqueléticas y su posterior secreción al medio extracelular, esto es importante, y de ahí a la circulación sanguínea, está regulada por el ejercicio físico, en exceso o en defecto. Me explico. Cuando digo ejercicio físico, digo que el que no hace ejercicio físico también está modificando la producción de mioquinas. Y el que hace ejercicio físico también. Hay que ver cómo. Lo interesante es que una vez secretadas, las mioquinas ejercen efectos beneficiosos o perjudiciales. Las hay buenas y las hay malas.
¿Y dónde ejercen esos efectos? Sobre el propio órgano que las produjo, en este caso el músculo esquelético, y en órganos distales, por ejemplo el cuore. Y en los últimos años hemos sabido que la enfermedad renal crónica se caracteriza por una anómala relación del músculo esquelético con el ejercicio. Y segundo, en los últimos años hemos aprendido que la mala regulación de las exerquinas en general y de las mioquinas en particular en relación con el ejercicio tiene mucho que ver con lo que le pasa al corazón del paciente con insuficiencia cardíaca y al propio paciente en su conjunto. Con estos dos puntos de ataque conceptual, el doctor Quiroga y yo generamos, iba a decir parimos, generamos la proposición de que a lo mejor la desregulación molecular de las mioquinas, que ya se conocía que acontece en la ERC, puede tener que ver con la propensión al desarrollo de ICE en la ERC. Puede ser un mecanismo adicional, ¿entendéis? O sea, quisimos hacer más completo este cuadro que os he mostrado antes, implicando al músculo esquelético. O sea, lo que nosotros proponemos es que, más allá de las alteraciones sistémicas clásicas que ligan al riñón enfermo crónicamente con el desarrollo de insuficiencia cardíaca, una manera de ligarlas puede ser que en la enfermedad renal crónica hay muchos factores que dañan al músculo esquelético y hacen que el músculo esquelético, todos lo sabemos, sea un músculo esquelético de menor cuantía y de menor fuerza. Pero otra posibilidad es que lo alteren sutilmente, hagan que produzca mal exerquinas, sus exerquinas, o sea, las mioquinas, y que esas mioquinas, así producidas anómalamente, puedan algo tener que ver con el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Vayámonos a las evidencias clínicas. Mirad, esta es una tabla muy sencillita, aunque parezca lo contrario. Se sabe que hay mioquinas que son perjudiciales y otras que son beneficiosas. En rojos tenéis 3 que se sabe que son perjudiciales. ¿Por qué llamamos perjudiciales a las 3 mioquinas, miostatina, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa? Porque inhiben el crecimiento del músculo esquelético, facilitan la disminución del músculo esquelético, incluso la sarcopenia en grados graves. Y además, qué casualidad, facilitan, fijaros la segunda columna, el remodelado adverso del ventrículo izquierdo. Sin embargo, en verde, veis que hay 2 mioquinas, la irisina y el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, que son buenas. ¿Por qué? Porque al músculo esquelético le hacen crecer. Y punto número 2, porque protegen al corazón de aquellos mecanismos que tenderían a producirle o que le inducirían remodelado adverso. Vale, y esas 3 mioquinas malas y esas 2 mioquinas buenas, ¿cómo están en los pacientes con enfermedad renal crónica? Fijaros en las columnas 3, 4 y 5. Qué casualidad. En biopsias hechas en pacientes con enfermedad renal crónica, en biopsias musculares, se ha demostrado a nivel de gen y de proteína un aumento de las malas y una disminución de las buenas. En mediciones hechas en sangre de esos mismos pacientes, se ha comprobado que las que están aumentadas, las malas que están aumentadas en el músculo, también están aumentadas en la sangre. Interesante desde el punto de vista de marcador clínico. Y aquellas que están disminuidas en el músculo están disminuidas en la sangre. Y lo que es más importante, y las malas que están aumentadas en la ERC, tanto en el músculo como en la sangre, ¿cómo se relacionan con el corazón? Mal. Tienen relación directa con la disfunción ventricular y con las alteraciones propias de remodelado e incluso con los outcomes, con las complicaciones. Y las que están disminuidas, las buenas que son deficitarias, ¿cómo se relacionan con el corazón? Pues se relacionan, como ahí lo veis, inversamente. A menos buenas, peor es el corazón. O sea, este cuadro, que es el resultado de una, os podéis imaginar, investigación bibliográfica exhaustiva, dice, pues es verdad, en la ERC un exceso de mioquinas malas puede coincidir con un defecto de mioquinas buenas y eso puede tener que ver con un peor estatus del corazón. 2 ejemplitos. El de una mala, miostatina, y una buena, irisina. ¿Cómo está la mala en los pacientes con ERC? Pues aquí veis a la izquierda
veis que en sujetos, con respecto a sujetos sanos, tanto el mensajero como la proteína a nivel de músculo esquelético de esta miostatina mala está aumentada. Y como veis a la derecha, hay una asociación inversa, una correlación inversa, negativa, con el filtrado glomerular. ¿Y cómo está la buena? Pues ya veis, la irisina buena a nivel sérico está disminuida en los pacientes con enfermedad renal crónica. Y dato muy importante que le haré ilusión al doctor Núñez y a la doctora Cobos. Fijaros que los pacientes que tienen menos irisina son los pacientes que tienen más acumulación de efectos cardiovasculares relacionados con la insuficiencia cardíaca. En resumen, en la enfermedad renal crónica hay un predominio de mioquinas malas sobre las mioquinas buenas. Eso nos da dos herramientas de trabajo clínico. Una, introducir las mioquinas en el fenotipado del músculo esquelético de los pacientes con RC en general y de los pacientes con RC e insuficiencia cardíaca en particular, lo cual, perdonar, comporta una serie de avances que todavía han de hacerse y que están ahí en negro, seguidos uno detrás de otro. Avances sobre todo metodológicos. Pero lo que quiero resaltar es que esto nos da un instrumento tremendo que estamos utilizando, si yo no me equivoco, poco los nefrólogos. Y es la posibilidad de, modificando ese desbalance, esa desregulación entre mioquinas, o sea, haciendo que prevalezcan las buenas sobre las malas, proteger no solo al músculo esquelético, sino también al cardíaco. ¿Y eso cómo se hace? Pues con ejercicio físico personalizado, con uso de esos fármacos que ahora son estrella, que algunos de ellos pueden modificar las mioquinas, es verdad, o con fármacos especialmente diseñados o medidas nutricionales especialmente diseñados para hacer que el balance mioquinas buenas-malas sea el que nos interesa, que prevalezcan las buenas. Lo de la personalización del ejercicio físico lo tengo a colación por una casi obsesión mía. Como Patricia sabe, yo soy un enamorado del ejercicio físico en general y cada vez más del ejercicio físico de resistencia porque cada vez soy mayor. Fijaros cómo se puede reducir la miostatina mala con el ejercicio físico. Y fijaros que comparo el ejercicio físico de resistencia con el combinado. Si os fijáis a nivel de muscular izquierda o a nivel circulante derecha, tras 12 semanas de ejercicio físico de resistencia, solo de resistencia, se produce el descenso a nivel muscular y circulante de esta miostatina mala que se produce combinando los dos ejercicios. Respuesta o conclusión de esto. Es el ejercicio de resistencia el que tiene la clave. Tenemos que hacer énfasis en el ejercicio de resistencia en los pacientes con enfermedad renal crónica, en general en todos los pacientes cardiópatas. Yo les digo a los pacientes un poco menos de zapatillas y un poco más de mancuernillas. Y creo que por ahí van los tiros. Esto ha sido un flash. Si alguien quiere más información, no me quiero pasar ya más del tiempo que he robado. En este trabajo que está publicado online, del doctor Quiroga y mío, tienen ustedes una revisión en la que lo que se pretende es poner en la relación riñón-corazón de los pacientes con RC e insuficiencia cardíaca en medio el músculo esquelético. El músculo esquelético y otros órganos, pero en particular el músculo esquelético, y el músculo esquelético no para mejorar la calidad de vida y disminuir la fragilidad, etcétera, etcétera, no, sino el músculo esquelético como productor de sustancias bioactivas tremendamente importantes para la salud del propio músculo esquelético y para la salud del propio corazón. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, doctor Díez. Yo creo que siempre nos retas a seguir buscando nuevas vías fisiopatológicas. Y nada, vamos a seguir. Yo también tengo el placer de presentar a mi compañero Julio Núñez. No le voy a pedir un aplauso, pero también reconocerle que es uno de los pioneros desde el punto de vista cardiológico de la medicina cardiorrenal. Y también, pues nada, los compañeros nefrólogos te han puesto un título también muy retador de abordaje emergente para reducir la precarga en el paciente con sobrecarga hidrosalina. Ilústranos, profesor. Muchas gracias, Marta y Patricia, por la presentación. Muchas gracias a la SEM por la invitación.
No sé quién ha puesto el título, pero desde luego fue un reto para mí cuando lo vi. Y desde luego quiero, antes de empezar con la charla, quiero agradecer otra vez la organización del Congreso, muy en especial al profesor Gorris, por haber montado este Congreso en estos momentos tan difíciles. Y no quiero dejar de mencionar particularmente a la doctora Chus Puchades, que sé todos los días difíciles que has llevado para llevar a un éxito excepcional este Congreso. Un aplauso para Chus Puchades. Vamos a empezar y desde luego para mí es un reto y yo desde luego quiero empezar, todos sabemos y ya se mencionó en la mesa anterior cardiorrenal que uno de los abordajes claves, ya lo contó el doctor Caravaca, es el abordaje, ¿no?, de la congestión en el enfermo cardiorrenal, que explica gran parte de síntomas y signos en la mayoría de pacientes. Pero desgraciadamente, aunque es una indicación tipo 1, el nivel de evidencia es C. Esto todos sabemos que hay que hacerlo, pero no sabemos muy bien, no tenemos muy evidencia de cómo hacerlo. Y el gran problema de todo esto es que hemos asumido que la congestión es un proceso homogéneo y esto es el principal error. Es un ejemplo, Patricia, es excelente, de medicina de imprecisión. Los pacientes que se hubiesen incluido en ensayos clínicos de diuréticos hubiesen sido incluidos de igual manera, independientemente del fenotipo de congestión. Aquí vemos un paciente con predominio de sobrecarga de volumen tipo pulmonar y, por otro lado, el paciente con sobrecarga de volumen tipo sistémico. Ambos enfermos sabemos en práctica clínica que han de tratarse de manera muy diferente. Sin embargo, los libros, los tratados de los libros y las recomendaciones no distinguen estos fenotipos y dicen que hay que tratarlos de manera similar. Ahí está uno de los principales problemas. Así pues, ante medicina en precisión, asumiendo homogeneidad cuando no la hay, lo que tenemos son resultados heterogéneos. Muchos pacientes no mejoran, otros mejoran y otros incluso empeoran. Y esto es el gran problema de la terapia decongestiva, ¿no? Escasa investigación, hemos ignorado la complejidad de la sobrecarga hidrosalina en pacientes con insuficiencia cardíaca y particularmente síndrome cardiorrenal, y además se ha evaluado con parámetros imprecisos. Así pues, este es el vivo ejemplo. Este es el vivo ejemplo. JAMA 2023. Fijaros, resultado neutro, torasemida versus furosemida. Fijaros el criterio de elegibilidad del paciente, imprecisión pura, que un clínico considerase, Javier, que tenía que llevar diuréticos. Estamos hablando de fenotipaje y seguimos con un ejemplo vivo de medicina de imprecisión. ¿Cómo podemos optimizar esto? Pues bueno, lo primero, esto es muy complejo y yo simplemente voy a dar tres trucos, tres aspectos que considero claves para un nefrólogo, es fenotipar la sobrecarga hidrosalina de mi paciente con insuficiencia cardíaca, especialmente en la fase aguda. Es simplemente que eso es fenotipar, ponerle nombres y apellidos a la sobrecarga hidrosalina. Y esto es un ejemplo de un trabajo que nosotros hicimos, una revisión exhaustiva, es, bueno, tengo un paciente con sobrecarga hidrosalina, ¿qué distribución tiene? ¿Regional? Y sistémica. Pues bueno, tengo aquí un paciente con predominio de congestión pulmonar, tengo un paciente con predominio de congestión sistémica o, por el contrario, además, tengo un paciente con predominio de congestión intravascular o un predominio de congestión extravascular o intersticial. Con eso situaremos a mi paciente en un sitio de este cuadrado y por ende planificaremos cuál es la mejor estrategia decongestiva. Segundo truco, hay que identificar las prioridades de cada paciente en base a ese fenotipaje. Si el predominio es de congestión pulmonar, ahí sí cabe la reducción de la precarga y poscarga como un objetivo absolutamente prioritario, porque recordar que lo que te mata a corto plazo es la congestión pulmonar. La congestión sistémica mata, sí, pero te da más tiempo. Te da absolutamente mucho más tiempo. Segundo, cuando predomina la congestión sistémica, lo que tengo que priorizar es la diuresis, como manteniendo la precarga y poscarga, o sea, manteniendo el refil vascular. Y en tercer lugar, si hay un fenotipo mixto, como ocurre en muchos pacientes, pues lo primero que tengo que priorizar es la decongestión pulmonar, estabilizar ventilatoriamente a mi paciente y luego procurar una buena decongestión y una buena diuresis, ¿no? Y esto, que es muy simple, aquí lo tenemos, ¿no?, con este
esta propuesta, aunque es muy teórica, ¿no? Si yo tengo un paciente con predominio de congestión intravascular pulmonar, lo que hay que priorizar es, desde luego, los vasodilatadores, la disminución de la precarga y la disminución de la poscarga. Si, por el contrario, ya nos encontramos en un escenario más azul, como se muestra aquí en la figura, lo que hemos de priorizar es la decongestión. La decongestión especialmente tisular, que es el gran problema. Antes es recordar que la congestión maligna es el agua que está fuera del vaso. El agua que está y dentro del vaso, salvo que sea congestión intrapulmonar, es algo que te permite luego una buena respuesta terapéutica. Y por último, pues cómo va a ser de otra manera aquí teniendo nefrólogos, es tener en cuenta la situación hemodinámica renal, absolutamente clave. Hay que paliar, hay que tratar la nefropatía congestiva manteniendo la perfusión renal, evitando la hipoperfusión renal. Y para ello, como la nefropatía congestiva es muy frecuente en el paciente cardiorrenal, lo primero es, si tengo claramente, si lo sé, no hay duda de que el problema de mi paciente es la sobrecarga hidrosalina, tengo que ser mucho más agresivo. Recordar la respuesta, la natriuresis en un enfermo, en un paciente con insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, es una curva mucho más amortiguada. Tenemos que ser mucho más agresivos en la estrategia diurética. Y bueno, al mismo tiempo hay que mantener la presión de perfusión, lo que pues, en un caso de la mesa anterior se presentó muy claramente. Vale la pena en algún momento retirar transitoriamente fármacos hipotensores para procurar mantener la perfusión y asegurar la decongestión. Y bueno, como novedades en cuanto a la decongestión, pues tenemos esto, la inteligencia artificial está aquí para llegar. Aquí este es un ensayo clínico que vamos a empezar muy recientemente, que es una máquina donde hay monitorización, siguiendo un protocolo establecido, un algoritmo que ya se ha validado en Europa y en USA. Tenemos un aparato que el paciente sondado con insuficiencia cardíaca aguda, claramente congestivo. Aquí se requiere que el enfermo tenga más de 5 kilos de exceso de incremento de peso para poder entrar en el estudio. Es una máquina que sigue un algoritmo en tiempo real. Y el tiempo real, la dosis de diurético, se basa en la medición instantánea de sodio en orina en tiempo real y de volumen de diuresis. Y con eso la máquina va ajustando en tiempo real la dosis de diurético que administra el paciente. Ya veremos, suena muy bonito, ya veremos los resultados, ¿no? Y en cuanto a específico, novedades terapéuticas para disminuir la precarga, lo primero que tengo que decir es que esto no va para todos los pacientes. Ya lo hemos dicho, esto iría a aquel enfermo donde el problema prioritario es la congestión pulmonar. Si yo tengo un paciente con sobrecarga hidrosalina sistémica predominante, yo si le disminuyo la precarga, pues probablemente puedo estar haciendo daño, ¿no? Fijaros, tenemos muchas estrategias, vasodilatadores, pero como estrategias novedosas hay básicamente dos, que la primera ella es el bloqueo de los nervios esplácnicos. Esto es efecto simpático-lítico, es efecto parasimpático mimético. Aquí tenemos estudios preliminares que muestran cómo se puede hacer desde un punto de vista intervencionista, se puede hacer también mediante cirugía, pero desde luego mucho menos agresivo con técnicas intervencionistas, y cómo esto se asocia a una reducción de la precarga en estudios hemodinámicos y se asocia significativamente con la disminución de la presión en cuña pulmonar en paciente con predominio de insuficiencia cardíaca izquierda y fenotipo de congestión pulmonar. Fijaros cómo especialmente se reduce en un estudio muy recientemente, el Rebalance Trial, publicado por mi amigo Marafudim, cómo se reducen las presiones en cuña pulmonar con el esfuerzo especialmente con el ejercicio, que es lo que te interesa. Pero también podemos reducir la precarga con un estímulo mecánico y podemos aliviar el riñón. Fijaros, Doraya Trial, paciente muy congestivo, paciente que lo hemos mandado a Barcelona, doctor Pedro Caravaca, Jesús Broseta, no saben qué hacer con él, dosis muy altas de tratamiento, bloqueo quíntuple de la nefrona, no hay manera, y simplemente corroboran que el riñón está taponado, Javier, está taponado, congestión refractaria de verdad. Fijaros, esto es muy simple, esto es mecánica de fluidos. Simplemente se inserta un catéter en la femoral, se dilata un balón que obstruye el flujo venoso de la cava por debajo de la vena renal, desobstruye
la vena renal, favorece lo que es el drenaje de la vena renal. Y fijaros, datos preliminares de estudios en marcha, como muestran cómo tras el implante absolutamente intermitente, obviamente, inflado intermitente del balón, se produce un aumento muy llamativo de la diuresis, ¿no? Esto, obviamente, yo lo contemplaría inicialmente como bailout, un tratamiento máximo, y teniendo muy claro, sabiendo muy claro que mi paciente tiene una nefropatía congestiva refractaria. Pero todo no es así de simple, esto es medicina de precisión, por eso necesitamos biomarcadores, necesitamos un buen clínico y necesitamos el VEXUS. Fijaros, aquí tenemos muchos escenarios de un paciente con exceso de agua, especialmente tisular, fijaros, pero con cavas pequeñas, depleción intravascular. Aquí, reducir la precarga, aquí lo que tenemos es que aumentar la precarga. Aquí lo que tenemos es que aumentar la precarga. Yo lo presentó Rafa en su caso clínico como, pues, en este perfil de pacientes tenemos que utilizar fármacos que aumenten el relleno vascular y SGLT2, aumentan la osmolaridad plasmática, aumentan el relleno vascular, o en este caso también los acuaréticos aquí como tolvaptan, urea, en este escenario bajan poco la presión, favorecen el aumento de la osmolaridad plasmática, favorecen el relleno vascular. Y además también, como se mostró en el caso clínico, el vendaje de miembros compresivos, cavas pequeñas, favorecemos con edemas, favorecemos el relleno vascular y favorecemos la diuresis y decongestión de estos pacientes. Tenemos un estudio publicado preliminar y ahora mismo estamos haciendo un ensayo clínico. Pero vuelvo y repito, ¿en qué perfil de paciente? Paciente con, evidentemente, congestión extravascular, pero ausencia de congestión intravascular, ¿no? Y por último, quiero hablar pues, de este mismo fenotipo, en este escenario también, de paciente con mucha sobrecarga hidrosalina tisular, incluso depleción intravascular, pues de congestión linfática. Fijaros, es lo mismo que el Doraya Trial, pero nos vamos a ocluir el retorno venoso a un sitio más alto. ¿Dónde? Nos vamos a bloquear el retorno venoso justo antes de donde desemboca el conducto torácico. Con eso conseguimos relleno vascular y conseguimos ¿qué? Que toda la linfa drene en el sistema venoso. Conseguimos una decongestión linfática selectiva, decongestión extravascular selectiva, manteniendo la presión de perfusión, manteniendo el llenado intravascular. Esto es un ensayo fase 1 en marcha. Esto, desde luego, queda mucho, pero a mí me han dicho, habla tú de novedades. Pues estas son las novedades, ¿no? Así, para terminar y no para dar tiempo a discusión, pues el abordaje, la de decongestión en insuficiencia cardíaca y síndrome cardiorrenal ha de ser absolutamente personalizado. Si nosotros vamos a seguir poniéndole lo mismo a todos los pacientes, simplemente vamos a seguir fallando. Varios dispositivos y terapias farmacológicas, incluso físicas, emergen como herramientas válidas para favorecer la disminución de la precarga, pero en otras ocasiones aumentar la precarga. Y para ello necesitamos medicina de precisión. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Núñez. Tenemos 5 minutos para preguntas. Tenéis los micrófonos en los pasillos laterales. Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, no podemos perder un segundo teniendo a estos ponentes aquí. Ay, perdón. Pedro va para allá. Vale, pues adelante. Yo, mientras Pedro llega, darle enhorabuena a todo el equipo de nefrología por hacer ese registro, porque realmente si no medimos las cosas no sabemos cómo las estamos haciendo. Y también hacer un call to action, porque no puede ser esa variabilidad del 2% al 45%. O sea, yo creo que nosotros con el estudio con REN estamos viendo muchísima patología oculta. Entonces, animaros a los nefrólogos a hacer una búsqueda activa. Los pacientes con enfermedad renal crónica tienen muchísima más probabilidad de padecer insuficiencia cardíaca si no son el mismo paciente. Entonces, pues animaros a la búsqueda activa. Doctor Caravaca. Nada, por alusiones, Julio, que ya que has hablado del Doraya, quería compartir la experiencia que hemos tenido con el primer paciente que hemos incluido.
Y la verdad que es bastante llamativa porque, bueno, paciente con perfil de congestión en 2 territorios, pulmonar y sistémico, con un grado de resistencia intermedia a diuréticos, le pusimos el aparato y el día previo hizo una diuresis en torno a 3 litros y fue ponerle el catéter de orella, ajustar un gradiente de presión que fuese óptimo y fueron pues 8 litros ese mismo día. Es decir, que es la máxima expresión de que la nefropatía congestiva existe. Y nada más, solamente a compartir eso. Eso mismo yo tengo que decir, y yo quiero ser realista, yo el enfermo lo intenté enviar a Barcelona, ese enfermo complicado que lo inventé, le compré el billete Euromed, lo que pasa es que no llegó. Volvió a Valencia, el tren paró en Castellón, se estropeó el tren, volvió a Valencia y ya me lo quedé, no tocaba. Muy bien, quizás con esto nos van a quitar muchos pacientes que precisan ultrafiltración, ¿no? Porque la verdad es que es magnífico los resultados que ha presentado. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a mí me gustaría aprovechar y preguntarle al profesor Javier Díez en relación a las exerquinas estas que yo no conocí, la verdad que me he enterado fenomenal, como lo has contado. Pero es verdad que, por ejemplo, algunas de las malas, como la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, son también citoquinas proinflamatorias que están aumentadas en un montón de patologías, ¿no? Es muy difícil de diferenciar, ¿no?, si se debe de verdad a un problema que va a tener que ver con el músculo o si tiene con la inflamación. ¿Cómo podemos depurar un poco eso? Te agradezco la pregunta, porque se me ha olvidado decirlo. Oiga, doctor Díez, en una ERC ya sabemos por qué está alta la ILS y el TNF-alfa, ¿no? Existe una situación preinflamatoria y demás. No. En esos estudios que nos han permitido hacer la tabla al doctor Borja Quiro y a mí, se excluía la inflamación, tenía una PCR normalita y demás. Entonces, ¿por qué tenían un exceso de ILS y de TNF-alfa? Por sedentarismo. Porque el músculo de un sedentario produce mucha TNF-alfa y mucha IL-6, la vierte al espacio extracelular y de ahí a la circulación. Y tú dices, está inflamado. Está sedentario, tiene un músculo esquelético que está... Después cae, claro que va a haber inflamación y demás, pero eran pacientes que se estudiaban de tal manera secuencial que se decía el músculo esquelético sedentario de los pacientes con ERC como fuente de citoquinas proinflamatorias y muchas otras cosas más. Muchas gracias. Creo que hay un poco, es una asignatura pendiente, yo creo que en el mundo médico es la rehabilitación de los pacientes, que yo creo que es una asignatura pendiente que en los próximos años tendremos que trabajar más, y la nutrición probablemente, las dos cosas. Tenemos ahí una pending task. Pero yo lo que quisiera es hacer una call to action a la concepción del músculo como una tremenda fábrica de moléculas con propiedades farmacológicas o fisiopatológicas, más allá del músculo relacionado con la fragilidad, más allá del músculo relacionado con la calidad de vida, está el músculo relacionado con el estatus bioquímico y molecular de nuestros pacientes. Y eso es lo que hay que explotar. Bueno, pues yo creo que hemos llegado al final. Nos encantaría seguir y aprovechar de estos magníficos ponentes. Agradeceros a todos vuestra presencia y, bueno, como no, a ellos por haberlo hecho de una forma magnífica. Muchas gracias.